decía la Madre Teresa de Calcuta, si ustedes permiten que la mujer mate al hijo de sus entrañas, entonces ¿qué podemos esperar de la sociedad? Dicho proyecto todavía no está terminado y recién el próximo año podría ser largamente discutido en el Parlamento. Bueno, hay que reconocer este informe de José Núñez con la cámara de Miguel Espinosa y edición de John Ugaz. Los felicitamos, es un trabajo que nos ha introducido en el tema. Las preguntas de Pepe Rocha. Sí, yo, para ser sincero, primero tengo que poner mi posición frente al tema. Yo estoy en contra del aborto, definitivamente, ni por violación ni eugenésico tampoco. Pero quisiera ponerme en la posición del público, que es el que tiene el interés de saber de qué se trata esto. Doctora Mayta García, cuéntenos, por favor, se habla de una defensa de la mujer frente a un hecho de esta naturaleza, por ejemplo, si es fruto de una violación el bebé. Claro, pero lo que pasa es que se olvida que estamos hablando siempre de la mujer y no estamos hablando en realidad en el término correcto, que es contemplar la existencia de dos vidas. En una violación hay tres protagonistas. Un violador, que es un delincuente. Un niño, que es un ser humano que tiene todo el derecho y todos sus derechos reconocidos legalmente, independientemente de las condiciones en las que haya sido concebido. Y una mujer que ha sufrido un trauma terrible, como es el trauma de la violación, pero que hay que tener en cuenta que con el hecho de hacerla abortar, el trauma persiste, o sea, la mujer no es desviolada porque aborte. Le agregamos un nuevo trauma, que es el trauma de ser protagonista del asesinato de su propio hijo, lo que es una carga bien difícil de llevar. Yo estuve en la comisión esta que ha discutido en el Congreso, y por si acaso quiero aclarar, no son parlamentarios, o sea, es una subcomisión formada por técnicos en las que se ha discutido ampliamente este tema. El único parlamentario es el que preside la comisión, que es el doctor Torres Caro, pero esto todavía tiene que pasar, parece que se va a volver a revisar, y va a pasar a la Comisión de Justicia, y si la Comisión de Justicia lo aprueba, lo que sería dificilísimo porque es barrer con todo el andamiaje legal, inclusive tendríamos que renunciar a la Convención de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al concebido. No dice al implantado, dice al concebido. Pero bueno, suponiendo que la aprobara, todavía tendría que verse en el Pleno. En la tesis de la presidenta de la Asociación de Médicos Católicos, hay una estadística, Pepe, que está circulando en estos días, y es que hay aproximadamente 1000 abortos diarios, lo que implicaría que al año son 375.000. Adelante. Doctora, yo tengo una posición, explíquemela usted ahora si estoy dentro de lo correcto o no. Como decía la doctora Trabato, hay tres personas que forman parte, por ejemplo, en el tema de la violación. La primera es la mujer, que si bien es cierto, tiene todo el derecho a la protección, tiene todo el derecho a luego de la violación seguramente recibir un análisis psicológico y que sea tratada y todo lo que conlleva ello. El violador, que es el desalmado, que seguramente merece estar preso durante toda su vida en prisión, y hay la criatura, que podemos llamarla la inocente en este caso. Es una reflexión que me la hizo un amigo. Ahora, ¿la ley qué pretende? Matar al inocente, quitarle la vida al inocente en este hecho donde forman parte tres protagonistas. Es una manera muy interesante de presentarlo, pero vamos a analizar por partes. En una violación, en efecto, hay protagonistas. Yo solamente veo dos protagonistas. El violador, que en efecto está cometiendo un crimen y que si se le demuestra va a ser condenado. Y la mujer, que es objeto de un abuso. Es un crimen sexual, pero es un crimen que está motivado por la diferencial de poderes entre el que viola y él o la que es violado, y en la raíz del cual está sobre todo el deseo de humillar. Puede o no haber un embarazo resultante de esta violación, y ese embarazo es lo que estamos discutiendo. ¿Se debe despenalizar o no la interrupción de ese embarazo? Ciertamente no estamos hablando de matar un niño, sino de interrumpir un embarazo. La ley peruana y la práctica médica actual propugnan que a las mujeres víctimas de violación se les proporcionen ciertos cuidados que están protocolizados, que incluyen
la profilaxis de las enfermedades de transmisión sexual y la evitación del embarazo mediante el uso de la llamada píldora del día siguiente. Lo cual ciertamente nos evitaría encontrarnos frente a la disyuntiva de terminar o no la gestación de una mujer que ha sido víctima de violación. Como ha dicho la doctora García, estimada colega y profesora en la residencia, la mujer que tiene que sufrir una violación es sometida a un gravísimo trauma, a un abuso de su cuerpo, a una objetivización, a una deshumanización. Y el trauma que ella vive no se va a solucionar mediante una terminación del embarazo, como no se va a solucionar poniendo al hombre en la cárcel o cortándolo en cuadraditos o condenándolo a la pena de muerte. Ese trauma se va a solucionar mediante un trabajo psicológico que lo puede emprender la mujer sola, y muchas mujeres lo hacen exitosamente, son mujeres con resiliencia, o de repente va a necesitar la intervención de un especialista para superar su trauma. No estamos hablando de superar el trauma, de lo que estamos hablando es de no someter a una mujer a la condición indigna y humillante de llevar en sus entrañas el producto de una violación que fue un acto impuesto. Entonces, si situamos el debate en esos términos, nos es mucho más fácil entender por qué algunas mujeres deben tener el derecho de escoger la interrupción del embarazo. Porque cuando estamos hablando del llamado embarazo sentimental, que es el embarazo del aborto por violación, no estamos hablando de obligar a las mujeres violadas a terminar sus gestaciones si estas se presentan. Estamos hablando de que en el caso de que una mujer determinada, por sus propias razones personales, sus propias limitaciones personales, decida que no puede llevar adelante esta gestación, esta le sea interrumpida dentro de la ley. Y voy a interrumpir un momento porque tenemos una llamada desde Los Olivos, agradeciendo a la doctora Marta Rondón, vicedecana del Colegio Médico del Perú, y atendemos la llamada. Buenas noches. ¿Aló? ¿Está en la línea? ¿Aló? Sí. Adelante con su inquietud. No se escucha, se ha perdido la línea. Vamos a dar el tiempo ahora a la doctora Mayita García Trovato, Sí. para que pueda fundamentar su... quería agregar algunas cosas, ¿no? En realidad es diferente cuando se dice aborto y cuando se dice interrupción del embarazo. Aborto suena a bebé, suena a sangre, suena ilegal. Interrupción del embarazo es un eufemismo, digamos, muy utilizado para, digamos, orientar el tema hacia derecho de la mujer. Pero ojo, acá no puede haber un conflicto de intereses entre madre y niño, porque si así fuera, ningún conflicto de intereses se define en la vida eliminando al contrario, ¿no? Entonces esto la vida es inviolable y este niño es una vida. Entonces no podemos argumentar como derecho de la mujer. Yo quiero muchísimo a la doctora Rondón y ella lo sabe, pero en este punto nosotros somos bastante claros, tenemos las ideas muy claras. Desde el descubrimiento del genoma humano se sabe científicamente, ya no es